En la primera epístola a los Corintios capítulo 11 va a decir allí desde el versículo 2 en adelante: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Fíjense cómo, en base a este pasaje y sobre todo algunos versículos, se usa, y la costumbre en algunas iglesias evangélicas es que las mujeres usen un velo blanco por encima de su cabellera, ¿no? Y allí uno dice, pero Rodo, algunas iglesias lo usan y otros lo dejaron de usar. ¿Está bien o no? Y sobre todo más al extremo, ¿es pecado o no que las mujeres tengan un velo o no tengan un velo blanco sobre su cabellera, sobre su cabeza? Bueno, nos han pedido y bueno, le hemos debido este video desde hace varios meses y finalmente lo pudimos hacer, así que aquí estamos y vamos a ver qué nos dicen algunos materiales, entre ellos uno que no usamos nunca y que se los vamos a mostrar. En principio, vamos a ver qué nos dice la Biblia de Estudio Diario Vivir, Reina Valera 60 en letra grande. Y aquí tenemos abierta la Biblia de Estudio Diario Vivir y nos va a decir en las notas del estudio bíblico lo siguiente, tratándonos de explicar la esencia del pasaje en sí, sobre todo desde el punto de vista de cómo se comprendía el uso o no del velo en las mujeres en ese tiempo. Y dice así: en el comentario del versículo 2 dice: en esta sección la preocupación principal de Pablo es la irreverencia en la adoración. Debemos leer esta parte tomando en cuenta la situación en Corinto. El tema de cubrirse la cabeza, a pesar de parecer algo sin importancia, llegó a ser un problema muy serio porque dos contextos culturales estaban en conflictos. Las mujeres judías siempre se cubrían la cabeza en la adoración y una mujer que no cubría su cabeza en público reflejaba una vida de libertinaje. Es posible que las mujeres griegas no tuvieran la costumbre de cubrir la cabeza para la adoración. En esta carta, Pablo ya había tratado el desorden y las divisiones en la iglesia. Los mismos dos temas están involucrados en esta nueva situación. La solución de Pablo surge de su deseo de que existiera unidad entre los miembros de la iglesia y de que se adorara de manera apropiada. Aceptó la soberanía de Dios en la creación de reglas para las relaciones interpersonales. Y recalco lo que dice aquí, que las mujeres judías siempre se cubrían la cabeza en la adoración y una mujer que no cubría su cabeza en público reflejaba una vida de libertinaje. Luego seguirá con el versículo 2 al 16 y dice: esta sección se enfoca en cómo tener actitudes y conductas apropiadas durante la adoración. No es una referencia a la relación matrimonial ni al rol de las mujeres en la iglesia. Aunque las instrucciones específicas de Pablo pueden ser culturales, que las mujeres se cubren la cabeza durante la adoración, aquí dice culturales, los principios en que se basan son eternos: el respeto por el cónyuge, la reverencia y la actitud apropiada en la adoración y el centrar toda nuestra vida en Dios.
Si usted está haciendo algo que fácilmente puede ofender a otros miembros y dividir a la congregación, entonces cambie su comportamiento a fin de promover la unidad en la iglesia. Pablo les dijo a las mujeres que se cubrieran la cabeza no porque fuera un mandato de las Escrituras, sino porque protegería a la iglesia de dividirse a causa de un asunto insignificante, un asunto que solo servía para apartar a la gente de Cristo. Y pasando de allí a los comentarios de los versos 14 y 15, dice: cuando Pablo se refiere a cubrir la cabeza y a la longitud del cabello, está diciendo que los creyentes deben lucir y actuar de una manera considerada honrosa dentro de su propia cultura. En muchas culturas, el cabello largo en los hombres es apropiado y masculino. En Corinto se consideraba como un signo de prostitución masculina en los templos paganos. De igual manera, las mujeres con el cabello corto eran consideradas prostitutas. Así que Pablo decía que en la cultura corintia las mujeres deberían tener su cabello largo. Una mujer cristiana con el cabello corto, un signo de prostitución, tendría mayor dificultad para presentar un testimonio confiable de Cristo en Corinto. Pablo no estaba diciendo que debemos adoptar todas las prácticas de nuestra cultura, sino que debemos evitar apariencias y conductas que dificultan nuestra meta suprema, dar un testimonio fiel de Cristo. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo lo expresa la Biblia de Estudio Diario Vivir? Enseñándonos, porque es una Biblia explicativa, y también ayudándonos a aplicar esos conceptos y valores eternos hoy en nuestra vida, en nuestra sociedad de la actualidad. Vamos a ver ahora cómo trata el tema la Biblia de Estudio Patrística, que es la sabiduría del cristianismo antiguo. Y aquí abierta la Biblia de Estudio Patrística en el contexto del capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, dice así las notas del estudio bíblico. Mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Como he dicho, dice aquí Crisóstomo, como he dicho, había en aquel tiempo mujeres que profetizaban al igual que los varones, como las hijas de Felipe y otras tantas antes que ellas como después. Es acerca de esto que el profeta de antaño declaró: en otro tiempo los hijos y las hijas profetizarán. Y luego de la cita dice: en la iglesia antigua, lo que hoy llamamos predicar, frecuentemente se llamaba profetizar. Y luego dirá: el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Dice: la naturaleza humana, compuesta de dos sexos, ha sido hecha a la imagen de Dios. Por tanto, al hablar de la imagen de Dios, esto no excluye a la mujer. ¿Cómo es entonces que el apóstol dice que el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen de Dios? Esto se debe a que la mujer, junto al marido, es imagen de Dios, pero por su propia cuenta no lo es, dice Agustín de Hipona. Fíjense, un detalle que queríamos leerle de la Biblia de Estudio Patrística, viendo la opinión de los cristianos de aquellos primeros siglos de la iglesia cristiana, donde allí se nos habla de que habían mujeres que profetizaban y que hubieron antes y después de estas que se mencionan aquí. No habla mucho del velo como algo cultural, pero sí nos da a entender que en aquel tiempo se hacía y que profetizar era predicar la palabra del Señor. Fíjense, nos da ese dato y es muy importante haberlo leído de esta Biblia histórica, que es la Biblia de Estudio Patrística, la sabiduría del cristianismo antiguo. Ahora vamos a ver qué nos va a decir la Biblia cronológica de estudio en versión NBLA específicamente. Y aquí abierta en el contexto de lo que es la época número 9, en las páginas 1354 y 1355, tenemos arriba a la derecha un cuadro que nos habla justamente de cubrir la cabeza de una mujer y dice así: la conducta apropiada en la adoración se expresa de diferentes maneras en diferentes momentos y lugares. A Pablo le preocupaba que la conducta de las mujeres en la iglesia de Corinto no siguiera las costumbres vigentes de la adoración pública. La costumbre social aceptada exigía que las mujeres judías y cristianas se cubrieran el cabello. Las costumbres variaban un poco. Las mujeres de clase baja en gran parte del mundo mediterráneo se cubrían la cabeza, especialmente en el Mediterráneo oriental. En el lejano oriente, las mujeres conservadoras se cubrían también el rostro. En la mayoría de los otros lugares, simplemente usaban un chal que les cubría el cabello.
Muchos textos antiguos nos informan por qué las mujeres casadas necesitaban cubrirse la cabeza. El cabello era la corona de la cabeza de la mujer. Cuando una esposa lo expone a la mirada del público, era visto como una actuación promiscua. Por lo tanto, el cabello descubierto podía ser un símbolo de seducción. Sin embargo, no todas las mujeres de Corinto eran tan conservadoras. Las mujeres de clase más alta eran más propensas a lucir sus peinados, lo que les obligaba a mantener la cabeza descubierta. Debido a que las iglesias de Corinto se reunían en los hogares de los miembros pudientes, las mujeres ricas y las más pobres entraron en contacto unas con otras, lo que produjo un choque de puntos de vista diferentes en cuanto a cubrirse la cabeza. Para un grupo, las cabezas cubiertas representaban una libertad progresiva, para el otro, ostentación y seducción. Por consiguiente, Pablo se enfrentó a un serio conflicto en la iglesia que tuvo que abordar con amabilidad, presentando una variedad de argumentos, algunos tradicionalmente judíos, otros más acordes con los gustos de los moralistas greco-romanos. Reconoció la libertad de las mujeres corintias, pero las instó a usarla de forma responsable por el bien de otros que pudieran tropezar. Aquellos que todavía pudieran estar en disputa sobre este tema debían ceder ante la costumbre. Otras iglesias cristianas no permitían que las mujeres adoraran con la cabeza descubierta, tampoco los corintios. Y aquí nos da un poco más de claridad. Tenía que ver con una cuestión cultural de aquel entonces en esa zona del Mediterráneo, donde cubrirse la cabeza tenía que ver con una señal de honradez y descubrirse la cabeza tenía que ver con una señal de ostentación y seducción. Y por eso es tan importante ver materiales que nos hablan y nos ubican en el contexto histórico y cultural de aquel entonces para comprender expresiones bíblicas. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice el comentario al texto griego del Nuevo Testamento de A.T. Robertson. Tremendo material que vamos a subir la reseña en el canal en muy poco tiempo, pero para los que están viendo esto en diferido te dejo aquí el link de la reseña en forma y contenido de este material en particular de Editorial CLIE. Y ahora sí, abrimos justamente en la epístola a los Corintios y vamos a ver qué nos dice el comentario al respecto del abordaje del texto griego del Nuevo Testamento con respecto a la primera epístola a los Corintios, aquí en el capítulo 11, hablándonos acerca de esto. Y dice lo siguiente: con la cabeza descubierta. Allí está la frase en griego y dice caso instrumental asociativo de manera y al adjetivo predicativo, adjetivo compuesto y forma femenina igual a la masculina. Con la cabeza invelada. Probablemente algunas de las mujeres habían violado esta costumbre. Entre los griegos, solo las etairai, tan numerosas en Corinto, iban sin velo. Las esclavas llevaban la cabeza rasurada, lo que era también un castigo para las adúlteras. Números 5:18. Se hace enteramente igual a la que se ha rapado. Allí está la frase en griego. Literalmente, una y la misma con la rapada. Otra vez caso instrumental asociativo, según Robertson. Participio perfecto articular pasivo del verbo, y allí está el verbo, forma tardía del antiguo, y allí está el verbo, es la oración y profetismo público lo que el apóstol tiene en mente. No condena el acto aquí, sino el quebrantamiento de costumbre que atraería el oprobio. Una mujer convicta de adulterio era rapada, allí está el versículo. El código de Justiniano prescribió el rapado de la adúltera a la que el marido rehusara recibir después de 2 años. Pablo les dice a las mujeres cristianas de Corinto que no se pongan a nivel de las adúlteras y rameras. Y en cuanto al versículo 6 dice sea rapada también, allí está la frase en griego. Aoristo de imperativo en voz media, trasquilar como de ovejas, que se corte el cabello al cero, un solo acto por parte de la mujer. Y si le es vergonzoso, y allí está el término en griego, condición de primera clase supuesta como cierta,
Aisotrom es un antiguo adjetivo, allí está desnudez y vergüenza. Es evidente que Pablo emplea este lenguaje tan intenso debido al efecto de tal conducta en Corinto sobre la reputación de la mujer, que la proclamaría una mujer perdida. Las costumbres sociales variaban en el mundo entonces como ahora, pero en Corinto no había alternativa. Cortarse el cabello o raparse, en cuanto a esto de ser rapada o rasurada, y allí está el término en griego, y tiene que ver con infinitivos articulares sujetos de la cópula, estín, sobreentendida, y allí está el término en griego, primer aoristo en voz media, y allí el otro término, presente en voz media. Nótese el cambio de tiempo verbal, que se cubra, y allí está el término. Presente del imperativo en voz media del antiguo término compuesto, y allí está el término, solamente aquí en el Nuevo Testamento. Que se cubra con el velo. Abajo, allí, dice el griego, colgándole el velo abajo desde la cabeza. Fíjense este, que es el comentario al texto griego del Nuevo Testamento de A.T. Robertson, de Editorial CLIE, nos va a presentar las diferentes partes, allí avanzando en el entendimiento del modo del adjetivo o del sustantivo, en la ubicación, el tiempo y también la aplicación de esa frase o de ese concepto desde el punto de vista de lo que va a decir el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento sobre ese concepto en particular. Bueno, hasta aquí un poco de todo lo que vimos acerca de este pasaje con todos estos materiales. Y así llegamos al final de este video donde hemos visto esto del velo, ¿no? Y uno dice, pero Rodo, entonces, ¿era una cuestión cultural? Sí, totalmente, como muchas otras cuestiones culturales de aquel entonces y de la actualidad. Entonces uno dice, ¿pero qué está mal entonces que las iglesias no usen velo? No, si no quieren usar velo actualmente ya no lo tienen por qué usar. No es necesario, ya tiene otra significación. Las mujeres con pelo corto o con pelo largo es lo mismo hoy actualmente y tampoco Dios lo juzga porque era una cuestión cultural de aquel entonces y Pablo la sostuvo y pudo allí entender la significación y sobre todo la división que causaba en la iglesia. Ahora, aquellas iglesias que tienen división, hombres por un lado, mujeres por otro, y las mujeres usan un velo blanco, bueno, si conviven en santidad y en comunión allí en la iglesia, que lo hagan, no hay problema. El tema es que no juzguen a otros que no lo hacen y que no los condenen por no usarlos. O viceversa, en vez de entender las costumbres de las iglesias o las culturas de las iglesias locales, los que no lo usan dicen, mirá, esos que son formales, son legalistas. No, en realidad uno tiene que aprender a convivir y a poder convivir con cuestiones de cultura organizacional de cada iglesia y también de cómo las iglesias hoy en día van adelante hacia un modo más tradicional de realizar el culto de adoración y un modo más, digamos, moderno, más actual de realizar el culto de adoración. Pero siempre todo se tiene que hacer con temor de Dios, decentemente y con orden. Ponelo en el comentario si llegaste hasta acá en el video, por favor, ponelo en el comentario. Debemos hacer todo con temor de Dios, decentemente y con orden. Y así seguimos adelante creciendo en la gracia del Señor. Recuerden que pueden conseguir todos estos materiales o cualquier otro material que quieran comunicándose conmigo al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para servirte con responsabilidad. También recuerden que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo. Recuerden también que voy a dejar los links de compra en Amazon asociados de todos estos materiales que van a estar allí y en el comentario fijado como en la descripción del video. Y también recuerde que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento con Rodo. Podés ingresar a ellos y hacer tu compra para tener un descuento en tu compra y así bendecir a nuestra familia y al trabajo en el canal. Y hablando de esto último, también le doy gracias a aquellos que se van sumando como miembros colaboradores del canal. Allí poniendo en el botón unirse y pueden allí tener un aporte a través de la aplicación de YouTube que nos llega a nosotros también apoyando a nuestra familia y al trabajo en el canal. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este, por favor, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos.
Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!